Mis hijos me gritaron, «Nunca serás tan buena como el tío Tomás». Yo respondí, «Entonces pídele a él, que pague la herencia». Esas palabras salieron de mi boca como cristales rotos, cortando el aire tibio de esa noche de abril en Guadalajara. Hoy, te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me vas a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Aurora Sánchez. Tengo 58 años, y hasta hace 6 meses, creía que ser madre era sinónimo de sacrificio silencioso, que el amor se medía en pesos transferidos, en noches sin dormir, en sueños aplastados bajo el peso de criar hijos que un día te mirarían como si fueras una extraña. Esa noche de abril, sentada en la esquina de la sala de mi propia casa, sí, mi casa, la que pagué con décadas de bordar manteles y limpiar oficinas hasta las 3 de la madrugada, escuché las palabras que partirían mi vida en dos. Era el cumpleaños 34 de mi hija Alma. La mesa estaba decorada con esas luces LED amarillas que tanto le gustan. Había enchiladas rojas humeando en la olla de barro que heredé de mi madre, y el aroma a canela del café de olla llenaba cada rincón. Todo perfecto. Todo pagado por mí, como siempre. Alma levantó su copa de vino tinto, ese Cabernet de 800 pesos que yo compré porque es su favorito, y sonrió, pero no era la sonrisa de una hija agradecida. Era la sonrisa de alguien que está a punto de clavar un puñal. «¡Un brindis!», anunció, con esa voz dulce que usaba cuando quería sonar importante frente a sus amigas. «Por el tío Tomás, el verdadero padre que tuvimos, el único que nunca nos falló». Mi corazón se detuvo. Ahí estaba yo, con mi vestido azul marino, el único decente que tengo para ocasiones especiales, con mis manos encallecidas de tanto trabajar para darles todo, y mi propia hija me escupía esas palabras como si fueran fuego. Diego, mi hijo de 31 años, aplaudió con entusiasmo borracho. Sus ojos brillaban de alcohol y de algo peor. Desprecio. Exacto. El tío Tomás sí sabe cómo tratarnos. No como tú, mamá, que siempre fuiste más carga que consuelo. Carga. Esa palabra rebotó en mis oídos como una bala perdida. Yo, que dejé de comer carne durante meses para pagarle la universidad privada. Yo, que vendí mis aretes de oro, los únicos que me regaló mi madre, para comprarle su primer coche usado. Yo, que trabajé turnos dobles en la maquiladora mientras ellos dormían, solo para que nunca conocieran el sabor amargo de la necesidad. Carga. Miré alrededor de la sala. Los invitados, amigos de mis hijos que apenas me dirigían la palabra, se reían incómodos. Algunos desviaron la mirada hacia sus platos. Nadie dijo nada en mi defensa. Ni una palabra. Ni siquiera un, «Oye, respeta a tu mamá». El silencio fue peor que las palabras. Alma continuó, embriagada de su propio veneno. Ojalá, mamá, aprendieras algo de él. Porque tú siempre fuiste tan fría, tan poco cariñosa. El tío Tomás nos abraza, nos escucha, nos entiende. Él sí sabe cómo amar. Algo se quebró en mi pecho. No fue mi corazón. Eso ya llevaba años agrietado. Fue algo más profundo. Mi alma, quizás. O la última gota de esperanza que guardaba de que algún día alguno de mis hijos me viera realmente. Me levanté despacio, sintiendo cómo mis rodillas protestaban después de tantos años trabajando de pie. Mi vestido azul marino se veía opaco bajo las luces LED, como yo misma en esa habitación llena de gente que se suponía me quería. ¿Saben qué? Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Si tanto admiran al tío Tomás, pídanle a él que pague la herencia. El silencio que siguió fue sepulcral. Alma frunció el ceño, confundida. Diego dejó de reírse. «¿De qué hablas, mamá?», murmuró Alma, bajando la copa. Saqué mi celular con manos que ya no temblaban. Abrí mi aplicación bancaria, esa que había aprendido a usar a los 55 años porque los jóvenes de ahora todo lo hacen por teléfono, y proyecté la pantalla en el televisor. Ahí estaban, 48 meses de transferencias, todas dirigidas al mismo destinatario. Tomás Ortega Sánchez, mi hermano menor, el héroe de mis hijos. 20,000 pesos en enero, 30,000 en febrero,
25,000 en marzo. Y así, mes tras mes, durante 4 años, más de $500,000. Todo mi dinero, todo mi esfuerzo, todo transferido religiosamente a la cuenta del hombre que se había robado el amor de mis hijos. ¿Tú dabas ese dinero? La voz de Alma era apenas un susurro. Cada centavo, respondí, sintiendo cómo las lágrimas que había guardado por años finalmente encontraban su camino. Cada peso que él les regalaba tan generosamente salía de mi cuenta, porque él me convenció de que era mejor así, que ustedes me verían mal si sabían que era yo quien pagaba todo. Diego se había puesto pálido. La copa temblaba en su mano. ¿Por qué nunca nos dijiste? Porque creí que así los protegía, porque pensé que el amor no debía cobrarse, porque fui una tonta que prefirió ser la bruja invisible antes que la madre que pide reconocimiento. Esa noche, mientras mis hijos se quedaron mudos frente a la pantalla llena de números que contaban la historia real de nuestra familia, yo entendí algo que cambiaría todo. Había estado comprando amor que nunca fue genuino. Había alimentado una mentira que me convirtió en fantasma en mi propia casa. Y por primera vez en 58 años, decidí que ya no sería invisible. La verdad es que yo no siempre fui invisible para mis hijos. Hubo una época, cuando eran pequeños, en que Diego corría hacia mí cuando se lastimaba las rodillas jugando fútbol en el patio. Y Alma me buscaba cada noche para que le contara cuentos antes de dormir. Pero esa época se desvaneció como el humo del comal cuando llega el aire frío de la madrugada. Todo cambió cuando Roberto, mi esposo, nos abandonó. Era diciembre del 2010. Recuerdo la fecha exacta porque ese día me tocaba pagar la colegiatura de los niños, y él se llevó hasta el último peso de nuestras cuentas. Diego tenía 16 años, Alma apenas 19, y yo me quedé con una casa hipotecada, 2 bocas que alimentar, y un agujero en el pecho que dolía más que las noches sin comer. Tomás llegó a mi rescate como un ángel caído del cielo. Mi hermano menor, siempre el encantador de la familia, el que sabía decir las palabras correctas en el momento exacto. Mientras yo lloraba sobre la mesa de la cocina, rodeada de facturas sin pagar, él puso su mano en mi hombro y me dijo con esa voz suave que siempre usaba para convencer: «Hermana, déjame ayudarte, pero no de la manera que tú crees. Yo pensé que me ofrecería dinero directamente, como hacen los hermanos cuando uno está en apuros. Pero Tomás tenía un plan más elaborado, más inteligente, según él. Escúchame bien, Aurora. Tú eres demasiado orgullosa, y los muchachos ya están grandes. Si tú les das dinero directamente, van a sentir pena. Van a sentir que están siendo una carga. Pero si yo se los doy, como su tío que los quiere y que está en posición de ayudar, van a aceptarlo sin problemas». Me explicó su propuesta mientras preparaba café en mi cocina, usando mi cafetera vieja que hacía ese ruido extraño cada vez que el agua hervía. Yo le transferiría dinero mensualmente y él se encargaría de dárselo a mis hijos cuando lo necesitaran, para la gasolina de Diego, para los libros de la Universidad de Alma, para esas pequeñas emergencias que siempre surgen cuando tienes hijos. Es como si fueras su hada madrina invisible, me dijo, sonriendo con esa sonrisa que heredó de nuestro padre. Ellos van a estar agradecidos conmigo, sí, pero van a seguir siendo tus hijos. Van a seguir amándote. Qué ingenua fui, qué ciega estuve. Acepté porque estaba desesperada, porque trabajar doble turno en la maquiladora de textiles me tenía agotada, porque llegar a casa y ver las caras largas de mis hijos por no poder comprarles lo que necesitaban me partía el corazón en pedazos cada día. La primera transferencia fueron 15,000 pesos. Tomás me mandó una foto de Diego sonriendo, con llaves de un coche usado en la mano. «Mira qué feliz está tu hijo», me escribió por WhatsApp. Le dije que era un regalo de cumpleaños atrasado de mi parte. Mi hijo no me habló de ese coche durante 3 días. Cuando finalmente lo mencionó, fue de pasada. «Ah, por cierto, el tío Tomás me regaló un coche. ¿Te puedes creer qué generoso es?» Generoso. Con mi dinero. Pero yo me tragué la amargura porque Diego sonreía más seguido, porque ya no tenía que caminar 2 horas para llegar a su trabajo de medio tiempo, porque era feliz, aunque no supiera que su felicidad tenía mi nombre escrito en cada peso. Con Alma fue diferente.
Ella necesitaba dinero para sus terapias psicológicas después de que Roberto se fue. La depresión la había golpeado fuerte, y los medicamentos privados costaban una fortuna. Yo trabajé turnos extra durante meses para reunir el dinero, y se lo transferí a Tomás con una sola instrucción. Dile que puede tomar todas las sesiones que necesite. Una semana después, Alma llegó a casa llorando de felicidad. Me abrazó por primera vez en meses. «Mamá, el tío Tomás me va a pagar mis terapias. Me dijo que una sobrina no puede estar mal cuando él tiene posibilidades de ayudar. ¿No es increíble?» «Increíble. Sí, claro». Esa noche, acostada en mi cama sencilla, la misma cama donde Roberto me había dicho que ya no me amaba antes de irse, me pregunté si estaba haciendo lo correcto. Pero cuando vi a Alma sonreír en el desayuno, cuando escuché a Diego silbar mientras se arreglaba para el trabajo, pensé que sí, que el amor de madre a veces requiere sacrificios invisibles. Los meses se convirtieron en años, y las transferencias se volvieron rutina, como pagar la luz o comprar el mandado semanal. Cada 30 de mes, abría mi aplicación bancaria y enviaba dinero a Tomás. A veces 20,000, a veces 30,000, dependiendo de lo que mis hijos necesitaran. Para la graduación de Alma, para las llantas nuevas del coche de Diego, para la mudanza de Alma a su departamento, para el curso de inglés de Diego, para todo, siempre para todo. Y mientras yo enviaba esos pesos ganados con lágrimas y madrugadas eternas, Tomás se convertía en el héroe, el tío querido, el hombre exitoso que podía darse el lujo de ser generoso con sus sobrinos. Yo, mientras tanto, me volví la madre regañona, la que siempre estaba cansada, la que no tenía tiempo para abrazos porque tenía que trabajar para mantener el flujo de dinero hacia la cuenta de mi hermano, la que decía no a las salidas familiares porque tenía que ahorrar para la siguiente transferencia. ¿Cuándo fue que dejé de ser mamá para convertirme en la señora Aurora? No lo sé exactamente. Fue gradual, como cuando el cabello se pone gris. Un día te das cuenta de que ya no eres la misma persona que eras antes. Recuerdo vívidamente el día en que Diego cumplió 25 años. Yo había ahorrado durante 3 meses para comprarle una cadena de oro que había visto en una joyería del centro. Era delgadita, modesta, pero real. Oro de 14 quilates. Se la envolví en papel dorado y se la di en la mañana, antes de que llegaran los invitados. Él la desarrolló con cara de compromiso. Me dio las gracias con un beso en la mejilla que se sintió más como obligación que como cariño, y la guardó en su cajón. Esa tarde, Tomás llegó con una caja grande. Adentro había una cadena de oro también, pero gruesa, pesada, de esas que se ven desde lejos. Diego gritó de emoción, se la puso inmediatamente, y presumió con todos los invitados. «Miren lo que me regaló mi tío, es un joyón». Mi cadena quedó olvidada en el cajón. Su cadena, comprada con mi dinero pero regalada por él, no se la quitó en semanas. Esa noche, mientras lavaba los platos de la fiesta, encontré el papel dorado de mi regalo en la basura. Arrugado, como mi corazón, Tomás se quedó a ayudarme a limpiar, como siempre hacía después de las celebraciones. Mientras secaba los vasos, me dijo algo que debería haberme alertado, pero que en ese momento interpreté como bondad. «Aurora, ¿no crees que deberías relajarte un poco más con los muchachos? Se ven incómodos contigo últimamente». ¿Incómodos? ¿Por qué? No sé. Tal vez porque siempre los presionas. Siempre quieres que te agradezcan todo. Los niños necesitan espacio, hermana. ¿Presionarlos? ¿Cuándo los había presionado? Yo trabajaba, transfería dinero, mantenía la casa, cocinaba para ellos, lavaba su ropa. Y según Tomás, ¿los presionaba? Pero me quedé callada. Como siempre me quedaba callada cuando él hablaba con esa autoridad que no sé en qué momento le otorgué. «Déjalos respirar», continuó, guardando los vasos limpios en la alacena como si fuera el dueño de mi cocina. «Ya verás cómo mejoran las cosas». Y seguí su consejo. Me volví más silenciosa, menos demandante. Dejé de preguntar cómo les había ido en el trabajo. Dejé de insistir en que cenáramos juntos. Dejé de pedirles que me llamaran cuando llegaran tarde. Me volví invisible gradualmente, creyendo que así los haría más felices.
No sabía que me estaba convirtiendo en la extraña de mi propia casa. La soledad tiene un sabor específico. Sabe a café frío que se te olvida en la mesa mientras esperas una llamada que nunca llega. Sabe a cena para una persona cuando tienes comida para 3. Sabe a cumpleaños 56 celebrado sola, con un pastelito comprado en la panadería de la esquina, mientras tus hijos están en una carne asada en casa de su tío favorito. Ese día, el 15 de marzo del año pasado, desperté como siempre, con la esperanza de que alguno de mis hijos recordara la fecha. Me arreglé con mi blusa azul cielo, la que Diego me había dicho que me quedaba bonita hacía 5 años. Y esperé. Limpié la casa 2 veces. Preparé enchiladas verdes, las favoritas de Alma. Compré refrescos y hasta flores para el centro de mesa. A las 6 de la tarde, mi teléfono seguía mudo. A las 8, marqué a Alma. Contestó al 5.º timbrazo, con voz distraída. ¿Qué pasa, mamá? Estoy en casa del tío Tomás. Está haciendo una carnita asada increíble. Hija, es que... Bueno, es mi cumpleaños. Silencio. Un silencio tan largo que pensé que se había cortado la llamada. Ay, sí, tienes razón. Feliz cumpleaños, mami. Te llamo mañana. ¿Sale? Es que aquí está muy divertido y ya vamos tarde. Colgó antes de que pudiera responder. Marqué a Diego. Su teléfono mandaba directo al buzón. Esa noche, mientras partía mi pastelito individual, sabor vainilla con betún rosa que se veía triste bajo la luz fluorescente de mi cocina, entendí que había cruzado una línea invisible. Ya no era la madre cuyas fechas importantes se recordaban automáticamente. Era alguien a quien se le deseaba feliz cumpleaños por compromiso, cuando alguien más tenía la cortesía de recordárselos. 2 semanas después me enfermé. Nada grave. Una gripe que me tumbó 3 días en cama con fiebre y escalofríos que me hacían temblar como hoja seca. No podía ni levantarme para hacerme un té. Le mandé un mensaje a Alma. Hija, estoy muy enferma. ¿Podrías pasar a verme? Su respuesta llegó 4 horas después. Ay, mamá, qué mala onda. Pero ando súper ocupada en el trabajo. Tómate unas pastillas y descansa. Ya se te va a pasar. A Diego le escribí. Hijo, tengo mucha fiebre. ¿Podrías traerme algo de la farmacia? No contestó hasta el día siguiente. Uy, mamá, apenas veo tu mensaje. ¿Ya estás mejor? Es que ayer el tío Tomás nos llevó a cenar y llegamos tardísimo. Ahí estaba otra vez. El tío Tomás. Siempre presente en sus planes. Siempre más importante que mi salud, que mis necesidades, que mi existencia. Me levanté como pude. Caminé hasta la farmacia con las piernas temblando. Compré mi medicamento con los pesos que tenía en mi monedero. Y me curé sola, como siempre había sido, como parecía que siempre sería. Pero lo que realmente me partió el corazón sucedió en mayo. Alma se casaba, por fin, después de 5 años de noviazgo con Ricardo. Un muchacho decente que trabajaba en una oficina de seguros. Yo estaba emocionada. Mi niña se casaba, y yo sería la madre de la novia. O eso pensé. La primera señal de alarma llegó cuando Alma me pidió que la acompañara a buscar vestido. Fuimos al centro comercial Plaza del Sol, caminando entre las tiendas elegantes donde los vestidos costaban más que mi sueldo de 3 meses. Alma se probaba modelo tras modelo, y yo la esperaba sentada en esas sillas incómodas de los probadores, dando mi opinión cuando me la pedía. ¿Qué opinas de este, mamá? Te ves preciosa, hija. Ese escote te favorece mucho. Pero cuando llegó el momento de decidir, Alma sacó su teléfono y le mandó fotos a Tomás. No a mí, a él. Es que el tío tiene muy buen gusto para estas cosas, me explicó mientras esperábamos su respuesta. Siempre sabe qué es lo que me queda mejor. La respuesta de Tomás llegó en minutos. El segundo. Es perfecto para ti, princesa. Te ves espectacular. Ese fue el vestido que eligió, basándose en la opinión de un hombre que la había visto crecer desde lejos, mientras yo había estado ahí todos los días, viendo cómo se convertía en mujer. Luego vinieron los planes de la boda. Alma llegó a casa una tarde con una libreta llena de notas y una sonrisa que no había visto en años. Mamá, tengo algo que decirte sobre la boda. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, la misma mesa donde había hecho tareas toda su infancia, donde había llorado por sus primeros amores, donde habíamos planeado su futuro tantas veces. Mira, es que
El salón que conseguimos no es muy grande, y Ricardo tiene familia numerosa. Entonces tuvimos que ajustar la lista de invitados. Mi corazón empezó a latir más rápido. Algo en su tono no me gustaba. ¿Qué quieres decir, hija? Pues que no vas a estar en la mesa principal. Va a estar Ricardo, obviamente, y yo, los papás de Ricardo, y el tío Tomás, porque él va a ayudar con muchos gastos de la boda. Las palabras cayeron como piedras en un pozo profundo. La madre de la novia relegada a una mesa secundaria, mientras el tío, que pagaba con mi dinero, ocupaba el lugar de honor. ¿Por qué Tomás y no yo, Alma? Ay, mamá, no te pongas así. Es que él va a dar un discurso muy bonito y necesita estar cerca para las fotos oficiales. Tú vas a estar en la mesa de al lado, muy bien acompañada con las tías de Ricardo. Con las tías de Ricardo. Con extrañas. Mientras mi hermano, el que se llevaba el crédito por mi generosidad, ocuparía mi lugar junto a mi propia hija. Además, continuó Alma, sin notar que algo se me estaba rompiendo por dentro, el tío Tomás me va a regalar 100,000 pesos como regalo de bodas. ¿Te puedes creer? Es increíblemente generoso. 100,000 pesos. De mi cuenta, de mi trabajo, de mis noches sin dormir bordando manteles para señoras ricas que apenas me dirigían la palabra. ¿Y de dónde va a sacar tanto dinero tu tío? Pregunté, tratando de mantener la voz calmada. Pues de su trabajo. ¿De dónde más? El tío Tomás es muy exitoso, mamá. A diferencia de... Se detuvo, pero el daño estaba hecho. ¿A diferencia de qué, Alma? No, nada, mamá. No me hagas caso. Pero yo sabía lo que había estado a punto de decir. A diferencia de ti. A diferencia de su madre, la costurera, la que limpiaba casas ajenas, la que no tenía título universitario ni éxito profesional que presumir. El día de la boda llegué temprano, con mi vestido de color durazno que había comprado en liquidación en Liverpool. Me había peinado en el salón de la esquina, gastando dinero que no tenía para estar presentable en la boda de mi propia hija. Cuando entramos al salón, vi la distribución de mesas. Efectivamente, yo estaba sentada con desconocidos, gente amable, pero extraña, mientras que en la mesa principal, Tomás ocupaba el lugar que debería haber sido mío, luciendo su traje gris de marca y su sonrisa de conquistador. Durante la ceremonia, cuando el padre preguntó, ¿quién entrega a esta mujer?, fue Ricardo quien contestó, su familia y yo. Pero cuando se volteó hacia los invitados, sus ojos buscaron los de Tomás, no los míos. Yo, que la había criado sola durante sus peores años. Yo, que había trabajado doble turno para pagarle la universidad. Yo, que había transferido cada peso de la suntuosa boda que estaba presenciando. Yo era invisible en el día más importante de mi hija. Cuando llegó el momento de los discursos, Tomás se levantó con una copa en la mano. Habló de cómo había visto crecer a Alma, de cómo se sentía orgulloso de la mujer en que se había convertido, de cómo él siempre estaría ahí para apoyarla en lo que necesitara. Los invitados aplaudieron. Alma lloró de emoción. Ricardo le estrechó la mano agradecido, y yo me quedé sentada en mi mesa de extraños, aplaudiendo el discurso de un hombre que se llevaba el crédito por todo lo que yo había hecho. Esa noche, cuando regresé a mi casa vacía, con los pies hinchados por los zapatos nuevos y el corazón más roto que nunca, me senté en mi cama y lloré hasta que ya no quedaron lágrimas. Por primera vez en años, me pregunté si realmente valía la pena seguir siendo invisible para que mis hijos fueran felices. Me pregunté si el amor de madre tenía que doler tanto, si tenía que vaciarme tanto que ya no quedara nada de Aurora, la mujer, solo Aurora, la que paga las cuentas. Esa pregunta me perseguiría durante meses, hasta aquella noche de abril cuando todo explotó, hasta que me cansé de ser el fantasma que mantenía funcionando una vida que ya no incluía mi presencia. El silencio después de mi revelación duró exactamente 43 segundos. Los conté mentalmente mientras veía las caras de mis hijos transformarse de confusión a comprensión, y luego a algo que no supe identificar inmediatamente. ¿Vergüenza? ¿Dolor? ¿Enojo? Diego fue el primero en hablar, con esa voz temblorosa que usaba cuando era niño y sabía que había hecho algo malo. «Mamá,
¿En serio todo este tiempo? No pudo terminar la frase. Se había puesto de pie y caminaba en círculos por la sala, pasándose las manos por el cabello de esa manera nerviosa que había heredado de su padre. Los invitados a la fiesta de Alma comenzaron a murmurar entre ellos, incómodos por presenciar lo que claramente era un drama familiar. Alma seguía viendo la pantalla del televisor, donde las transferencias bancarias brillaban como evidencia incuestionable. Su rostro había perdido todo el color, y la copa de vino que había usado para brindar por Tomás yacía derramada en el mantel, creando una mancha roja que se extendía lentamente como sangre. No puede ser, murmuró ella, negando con la cabeza. El tío Tomás nos dijo que tenía ahorros, que le iba muy bien en su trabajo de vendedor. Su esposo Ricardo, incómodo en medio del huracán familiar que se había desatado, se acercó a ella y le puso la mano en el hombro. Había conocido a esta familia hacía apenas 2 años, y probablemente nunca había visto nada así. ¿Vendedor? Dejé escapar una risa amarga que me sorprendió a mí misma. Alma, tu tío trabaja medio tiempo limpiando oficinas. ¿De verdad creíste que con ese sueldo podía regalarte 100,000 pesos para tu boda? Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero ya no podía detenerlas. 48 meses de guardar silencio, de sonreír mientras él se llevaba el crédito, de ser la villana invisible mientras él jugaba al héroe generoso. Pero entonces, todos estos años, Diego se había detenido frente a mí, con los ojos llenos de lágrimas que no quería derramar. ¿Por qué no nos dijiste? ¿Por qué dejaste que pensáramos que él? Porque creí que así iban a ser más felices, respondí, sintiendo cómo mi propia voz se quebraba. Porque Tomás me convenció de que ustedes me verían como la madre que cobra favores, que pide gratitud, porque fui una idiota que pensó que el amor no necesita reconocimiento. Alma se levantó bruscamente de su silla, derribándola. Los invitados que quedaban intercambiaron miradas y comenzaron a recoger sus cosas disimuladamente. Nadie quería estar presente para lo que venía. «Esto es culpa tuya», me gritó mi hija, señalándome con el dedo tembloroso. «Tú creaste esta mentira. Tú nos hiciste creer que éramos una carga para ti mientras le dabas dinero a él para que fuera el tío bueno». Sus palabras me golpearon como bofetadas. Pero había algo más en su voz, algo que sonaba a alivio, como si finalmente tuviera una razón para culparme de todo. «Alma, yo solo quería...» «No», me interrumpió, caminando hacia mí con esa furia que había heredado de Roberto. «No nos vengas con que querías protegernos. Tú querías ser la mártir, la que se sacrifica en silencio, la que puede decir que lo dio todo por sus hijos ingratos». Diego intentó calmarla, pero ella no se detuvo. «¿Sabes qué, mamá? Tienes razón. Preferíamos al tío Tomás, porque él nos hacía sentir queridos sin condiciones, sin esa cara de sufrimiento que tú siempre traes, sin hacernos sentir culpables por existir». Cada palabra era una puñalada precisa, porque en el fondo, tenía razón. Yo había cargado mi dolor como una cruz visible. Había dejado que mi cansancio se notara en cada gesto, en cada suspiro, en cada «no hay problema, hijos», que sonaba a reproche disfrazado. «Alma, por favor». La voz de Ricardo sonaba desesperada. Los últimos invitados se escabullían hacia la puerta, murmurando despedidas apresuradas. «No, Ricardo, déjame terminar». Alma se volvió hacia él con los ojos encendidos. Luego regresó su atención a mí. «¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y el tío Tomás, mamá? Que cuando él nos ayudaba, nos hacía sentir especiales. Cuando tú nos ayudabas, nos hacías sentir como una obligación». El golpe fue tan certero que me quedé sin aire, porque tenía razón. Yo había ayudado desde el resentimiento, desde el sacrificio que se nota, desde ese martirismo que grita, «Miren todo lo que hago por ustedes», sin decir una sola palabra. Diego, que había estado callado durante el ataque de su hermana, finalmente habló. «Mamá, lo que no entiendo es por qué. ¿Por qué preferiste que odiáramos a nuestra propia madre antes que saber la verdad?» Esa pregunta me desarmó completamente, porque no tenía una respuesta buena, porque la verdad era que había sido más fácil ser la víctima invisible que enfrentar la posibilidad de que mis hijos me rechazaran abiertamente, porque tenía miedo.
admití finalmente, sintiendo cómo las lágrimas que había contenido toda la noche finalmente encontraban su camino. Tenía miedo de que si sabían que era yo quien pagaba todo, lo iban a ver como chantaje emocional, como una forma de comprar su cariño. Y eso exactamente fue lo que hiciste, explotó Alma. Solo que peor, porque lo hiciste a escondidas. Al menos si nos hubieras dicho, habríamos podido agradecerte. ¿En serio?, pregunté, mirándola fijamente. ¿En serio me habrían agradecido? Porque cuando les regalé cosas directamente, las ignoraron. Cuando traté de ser cariñosa, me rechazaron. Cuando traté de estar cerca, me dijeron que los presionaba. El silencio que siguió fue diferente, más pesado, porque todos sabíamos que era verdad. Ricardo se aclaró la garganta incómodamente. Tal vez deberíamos hablar de esto en privado, como familia. No, dije con una firmeza que me sorprendió. Ya no hay nada privado aquí. Todo está sobre la mesa. Saqué mi teléfono otra vez y marqué el número de Tomás. Contestó al segundo timbrazo, con esa voz alegre de quien no sabe que su mundo está a punto de colapsar. «Aurora, ¿cómo está la fiesta? ¿Ya le dieron mi regalo a la cumpleañera?» Puse el teléfono en altavoz. «Tomás, estoy aquí con Diego y Alma. Les acabo de mostrar las transferencias». El silencio del otro lado fue tan absoluto que pensé que había colgado. «¿Hermano?», insistí. Aurora, tal vez deberíamos hablar después, en privado». «No, Tomás. Habla ahora. Explícales a mis hijos de dónde salía el dinero que tan generosamente les regalabas». Otro silencio. Luego, su voz cambió completamente. Se volvió defensiva, casi agresiva. «Mira, Aurora, si tú decidiste hacer esos regalos a través de mí, eso no fue mi culpa. Yo solo estaba ayudando a facilitar las cosas». «¿Facilitar?». Diego había tomado el teléfono. «Tío, nos dijiste que era tu dinero. Nos dijiste que mi mamá no podía ayudarnos porque tenía que ahorrar. Bueno, es que... Mira, muchacho, a veces las cosas son más complicadas de lo que parecen. Tu mamá y yo acordamos que era mejor así». Alma le arrebató el teléfono a su hermano. «¿Acordaron? ¿O tú la manipulaste para que creyera que era lo mejor?». La línea se cortó. Tomás había colgado. Nos quedamos los cuatro parados en mi sala, rodeados de los restos de una fiesta que había comenzado como celebración y había terminado como funeral, el mantel manchado de vino, los globos desinflándose lentamente, los platos con comida a medio terminar. Diego se dejó caer en el sillón como si las piernas no le respondieran. «No puedo creer que hayamos sido tan ciegos», murmuró, cubriéndose la cara con las manos. «No fueron ciegos», dije suavemente. «Creyeron lo que querían creer». Lo que era más fácil de creer. Alma me miró con una expresión que no había visto nunca. Era una mezcla de dolor, culpa y algo que podría haber sido respeto. «Mamá», su voz había perdido toda la furia anterior. «¿Por qué no peleaste por nosotros? ¿Por qué dejaste que él se llevara nuestro amor?». Era la pregunta que me había hecho a mí misma cientos de veces durante años de soledad. La pregunta que no tenía respuesta fácil. «Porque no sabía cómo pelear sin parecer desesperada», respondí honestamente. «Porque creí que si tenía que pedirles que me quisieran, entonces no valía la pena». Ricardo, que había estado callado todo este tiempo, finalmente habló. «Con todo respeto, señora Aurora, pero creo que todos cometieron errores aquí, y creo que es hora de que empiecen a arreglarlos». Tenía razón, pero mirando a mis hijos, viendo el dolor en sus ojos, sabiendo que había perdido años de una relación genuina por mantener una mentira que creí bondadosa, no sabía si algunos errores podían arreglarse, o si yo quería seguir intentándolo. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta las 4 de la madrugada, sentada en mi cocina con una taza de té de manzanilla que se había enfriado horas atrás, mirando por la ventana hacia el patio donde había plantado rosas hace 10 años. Las mismas rosas que ninguno de mis hijos había notado jamás, pero que yo regaba religiosamente cada mañana antes de irme al taller. La casa estaba demasiado silenciosa después del caos de la revelación. Diego y Alma se habían ido cerca de la medianoche, sin saber qué decir, sin saber cómo despedirse de una madre que acababan de descubrir que no conocían realmente. Los abracé en la puerta,
como siempre hacía, pero esta vez sentí algo diferente. Una distancia nueva, creada no por el enojo sino por la verdad. A las 5 de la mañana, tomé una decisión que cambiaría todo. Me vestí con mi ropa de trabajo, pantalón de mezclilla y blusa de algodón, y caminé hasta la sucursal bancaria de la esquina. Era demasiado temprano para que estuviera abierta, pero me senté en la banqueta a esperar, viendo cómo Guadalajara despertaba a mi alrededor. Los vendedores ambulantes acomodando sus puestos, las señoras yendo al mercado con sus bolsas de mandado, los trabajadores esperando el camión urbano en la parada. A las 9 en punto, cuando el banco abrió sus puertas, fui la primera en entrar. «Buenos días, señora Sánchez», me saludó Claudia, la ejecutiva que había manejado mi cuenta durante años. «¿En qué la podemos ayudar? Quiero cancelar todas las transferencias automáticas a la cuenta de Tomás Ortega». Claudia parpadeó, sorprendida. Llevaba años viendo esas transferencias mensuales, siempre puntuales, siempre por cantidades importantes. «¿Está segura, señora? Son transferencias que ha mantenido durante años. Completamente segura». Mientras llenaba los formularios, sentí algo extraño en el pecho. No era alivio todavía. Era más como vacío, como cuando te quitas un zapato que te ha estado apretando todo el día y sientes esa sensación rara de libertad mezclada con entumecimiento. ¿Desea que le enviemos alguna notificación al beneficiario sobre la cancelación?, preguntó Claudia mientras tecleaba en su computadora. «No, que se entere cuando le falte el dinero». Salí del banco sintiendo las piernas temblorosas, no de miedo, sino de algo que no había experimentado en años. Había dicho no. Por primera vez en 4 años, había puesto un límite concreto, firme, irreversible. El teléfono comenzó a sonar a las 10 de la mañana. Era Tomás, por supuesto. No contesté. Siguió sonando cada 20 minutos durante toda la mañana. A la 1 de la tarde, cuando estaba comiendo un huevo frito con tortillas, una comida sencilla que no tenía que compartir con nadie, finalmente contesté. «Aurora, ¿qué hiciste?». Su voz sonaba desesperada, furiosa. «El banco me llamó para decir que cancelaste las transferencias». «Así es. ¿Estás loca? ¿Cómo vas a dejar a tus hijos sin apoyo económico de la noche a la mañana?». Me reí, una risa seca que me sorprendió incluso a mí. «Mis hijos ya no necesitan mi apoyo, Tomás. Tienen trabajos. Tienen a sus esposos. Y tú tienes manos para trabajar más horas si tanto quieres seguir siendo el tío generoso». «Aurora, no seas ridícula. Esto va a afectar a toda la familia. Diego acaba de pedir un préstamo para ampliar su casa. Contaba con mi ayuda para los pagos. Alma quiere tomar un curso de posgrado carero. Entonces que trabajen más. O que te pidan a ti el dinero de tu propio bolsillo. A ver qué tan generoso eres cuando es tu dinero el que está en juego». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «Hermana, sé que estás dolida, pero no puedes lastimar a los muchachos por estar enojada conmigo». Esa frase fue la gota que derramó el vaso. «¿Lastimarlos? ¿Lastimarlos? Tomás, yo los lastimé manteniéndolos en una mentira durante 4 años. Los lastimé permitiendo que me odiaran mientras tú te llevabas el crédito por mi dinero. Los lastimé siendo tan cobarde que preferí ser invisible antes que reclamar mi lugar como su madre». Mi voz se había alzado hasta convertirse en grito, algo que nunca hacía, algo que mis vecinos probablemente podían escuchar a través de las paredes delgadas de la casa. Pero sobre todo, Tomás, me lastimé a mí misma, y eso se acabó hoy. Colgué antes de que pudiera responder. Las siguientes 2 horas fueron las más silenciosas que había vivido en años. Me senté en mi sala, en el mismo sillón donde había visto las caras de desprecio de mis hijos la noche anterior, pero ahora se sentía diferente. No se sentía como derrota, se sentía como espacio. Por primera vez en 4 años, no tenía que preocuparme por cuánto dinero transferir el próximo mes. No tenía que calcular si podía comprarme una blusa nueva, o si ese dinero debía ir a la cuenta de Tomás. No tenía que trabajar horas extra para mantener el flujo de dinero que alimentaba una mentira que me estaba matando por dentro. A las 3 de la tarde, llegó Diego. Tocó la puerta con esos golpecitos suaves que usaba cuando era niño y sabía que había hecho algo malo. Lo dejé entrar. Le ofrecí agua de Jamaica
y nos sentamos en la cocina como habíamos hecho tantas veces cuando él tenía problemas en la escuela. Mamá, el tío Tomás me habló. Me dijo que cancelaste las transferencias. Así es. ¿Por qué no nos dijiste que ibas a hacerlo? La pregunta me tomó desprevenida. Después de años de tomar decisiones financieras que los afectaban sin consultarlos, ahora él quería que lo consultara. ¿Para qué, Diego? ¿Para que me dijeran que no lo hiciera? ¿Para que me suplicaran que siguiera manteniendo la mentira con tal de que ustedes tuvieran dinero fácil? Se removió incómodo en su silla. No, mamá, no es eso. Es que, bueno, sí tengo algunos compromisos financieros que contabas con mi dinero para pagar. La forma en que lo dije, directa y sin disculpas, lo hizo sonrojarse. Bueno, sí, Diego, tú tienes 31 años. Tienes trabajo. Si pediste préstamos o hiciste compromisos financieros esperando que yo los pagara a través de tu tío, ese fue tu error de cálculo, no mi responsabilidad. Nunca le había hablado así. Nunca había sido tan directa, tan poco maternal en el sentido tradicional. Siempre había suavizado mis palabras. Había encontrado maneras indirectas de decir las cosas para no lastimarlo. Mamá, no te estoy pidiendo que me resuelvas la vida. Solo te estoy pidiendo que me avises cuando vas a tomar decisiones que me afectan. Como tú me avisaste cuando decidiste que preferías al tío Tomás. Como Alma me avisó cuando decidió que yo no merecía estar en la mesa principal en su boda. Diego bajó la mirada. Sabía que no tenía respuesta para eso. Mira, hijo. Mi voz se suavizó un poco, pero mantuvo su firmeza. Durante 4 años ustedes tomaron decisiones que me afectaron. Decidieron que yo era la madre fría. Decidieron que él era el pariente querido. Decidieron tratarme como si fuera una obligación molesta mientras celebraban su generosidad. Me levanté y caminé hacia la ventana donde podía ver mis rosas floreciendo a pesar de la falta de atención. Ahora es mi turno de tomar decisiones. Y la primera es que ya no voy a pagar para que me traten mal. No te tratamos mal, mamá. Me volteé hacia él con una sonrisa triste. Diego, ¿cuándo fue la última vez que me hablaste solo para saber cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a comer sin que fuera una fecha obligatoria? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste qué necesitaba yo? No pudo responder. Exacto. Durante 4 años, su relación conmigo se basó en lo que yo podía darles a través de otro. Ahora vamos a descubrir qué queda cuando eso se acaba. Se quedó callado durante varios minutos, jugando con la servilleta que le había dado para acompañar su agua. ¿Y si no queda nada? Preguntó finalmente, con voz de niño asustado. Entonces al menos lo sabremos. Y yo podré dejar de gastar mi vida tratando de comprar amor que tal vez nunca existió realmente. Diego se fue media hora después, con un abrazo más largo de lo usual, pero sin promesas de cambio. Yo me quedé en mi cocina, terminando mi agua de Jamaica, sintiendo por primera vez en años que había hecho algo por mí misma. Esa noche dormí 8 horas seguidas, sin interrupciones, sin preocupaciones sobre transferencias bancarias, sin ansiedad sobre si había lastimado a alguien por poner límites. Al despertar, lo primero que pensé no fue en lo que tenía que hacer por mis hijos, fue en lo que quería desayunar. Y eso, por pequeño que parezca, se sintió como un milagro. 3 días después de cancelar las transferencias, mi casa se convirtió en tribunal. Llegaron todos juntos, como una delegación oficial. Diego con su cara de circunstancias, Alma con su vestido negro como si fuera a un funeral, Ricardo cargando a mi nieto de 2 años, y por supuesto, Tomás. Mi hermano llegó con su mejor traje gris y esa sonrisa falsa que usaba cuando quería manipular a alguien. Se sentaron alrededor de mi mesa de comedor, la misma mesa donde habíamos desayunado juntos durante años, donde yo había ayudado a Diego con sus tareas de matemáticas, donde Alma había llorado por sus primeros desamores, pero ahora se sentía como una mesa de negociaciones. Ellos de un lado, yo del otro. Aurora, comenzó Tomás con esa voz pausada que usaba cuando quería sonar razonable. Creo que todos necesitamos hablar de lo que pasó la otra noche. Las cosas se dijeron en caliente, se malinterpretaron. No se malinterpretó nada, Tomás. Les mostré exactamente de dónde salía tu supuesta generosidad. Alma se removió en su silla, cargando a mi nieto que no paraba de llorar. El bebé había heredado los ojos verdes de Ricardo,
pero su llanto me recordaba a cuando ella era pequeña, y yo la consolaba durante las noches. Mamá, nosotros venimos a buscar una solución, dijo Alma con esa voz controlada que usaba cuando quería sonar madura. Todos cometimos errores aquí. ¿Todos?, pregunté, sirviéndome un vaso de agua con la calma de quien ha dormido bien durante 3 noches consecutivas. ¿Cuál fue mi error, Alma? ¿Trabajar doble turno para que tuvieras universidad? ¿Transferir mi dinero para que fueran felices? ¿O fue creer que algún día me lo agradecerían? Diego carraspeó incómodo. Mamá, tu error fue no decirnos la verdad desde el principio. Mi error, lo miré fijamente, fue creer que tenía que comprar el amor de mis propios hijos. Tomás golpeó suavemente la mesa con los nudillos, tratando de recuperar el control de la conversación. Miren, lo que pasó, pasó. Ahora tenemos que pensar en el futuro. Aurora, tus hijos te necesitan, y tú los necesitas a ellos. No podemos dejar que un malentendido destruya esta familia. ¿Malentendido? La palabra me sonó tan ridícula que me reí. ¿Un malentendido, Tomás? ¿4 años de robarme el crédito por mi propia generosidad es un malentendido? Nadie robó nada. Su voz comenzaba a perder esa calma artificial. Tú me pediste que fuera el intermediario. Te pedí que fueras el intermediario, no que fueras el héroe. Alma interrumpió bruscamente. Basta ya. Los dos. Mamá, estamos aquí porque queremos arreglar las cosas. Porque queremos que vuelvas a ser parte de nuestras vidas. ¿Volver a ser parte? La pregunta salió más sarcástica de lo que pretendía. ¿Cuándo dejé de serlo? ¿Cuándo me mandaron a la mesa de desconocidos en tu boda? ¿Cuándo se olvidaron de mi cumpleaños para ir a una carne asada con su tío favorito? El bebé siguió llorando, y el sonido llenó el silencio incómodo que siguió a mis palabras. Ricardo mecía al niño, claramente deseando estar en cualquier otra parte. Diego se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Mamá, entendemos que estés dolida, pero cancelar las transferencias de la noche a la mañana, eso nos afectó a todos. ¿Les afectó? Me levanté y caminé hacia la cocina, donde tenía una caja de metal vieja que usaba para guardar documentos importantes. La traje de vuelta y la puse en el centro de la mesa. ¿Saben qué es esto? Abrí la caja y saqué recibos, comprobantes de pago, estados de cuenta de años atrás, papeles amarillentos que contaban la historia real de nuestra familia. Estos son todos los recibos de lo que pagué por ustedes antes de que empezara con las transferencias a Tomás. La colegiatura de Diego cuando reprobó el semestre. Las consultas médicas de Alma cuando tuvo depresión. Los pagos del coche de Diego cuando no tenía trabajo. Puse cada recibo sobre la mesa, uno por uno, como cartas en un juego donde yo tenía todas las ganadoras. Y estos, saqué otro montón de papeles. Son todos los recibos de lo que he pagado estos últimos 4 años. No solo las transferencias a Tomás. Los servicios de mi casa, que subieron porque ustedes siguieron viviendo aquí hasta que se casaron. La comida extra que compraba cuando venían con sus parejas. Los regalos de cumpleaños que nunca agradecieron porque preferían los de su tío. La mesa estaba cubierta de evidencias. Años de mi vida convertidos en números, fechas, comprobantes de una generosidad que nunca había sido reconocida. ¿Saben cuánto suma todo esto?, pregunté, sacando una calculadora de mi bolsa. 1.200.000 pesos. En 10 años. El silencio fue absoluto. Hasta el bebé había dejado de llorar. 1.200.000 pesos de mi dinero, ganados limpiando casas ajenas, bordando manteles hasta las 3 de la mañana, trabajando fines de semana mientras ustedes dormían hasta el mediodía. Alma había palidecido. Diego miraba los recibos como si fueran serpientes venenosas. Y ahora, continué, recogiendo todos los papeles y metiéndolos de vuelta en la caja. Me dicen que cancelar las transferencias los afectó, como si esos 30.000 pesos mensuales fueran su derecho, no mi generosidad. Tomás trató de intervenir. Aurora, nadie está negando todo lo que has hecho. ¡Cállate! Le grité con una fuerza que no sabía que tenía. ¡Cállate, Tomás! Tú no tienes derecho a hablar en esta mesa. Tú no tienes derecho a estar sentado en mi casa después de haberte robado 4 años de reconocimiento que me pertenecía. Me volví hacia mis hijos, sintiendo cómo algo dentro de mí se endurecía como cemento. ¿Saben qué?
Tienen razón. Todos cometimos errores. Pero hay una diferencia entre sus errores y los míos. Caminé hacia la ventana donde mis rosas florecían brillantes bajo el sol de la tarde. Sus errores fueron egoístas. Creyeron lo que querían creer porque era más cómodo. Prefirieron al tío que los consentía en lugar de a la madre que los educaba. Me trataron como una obligación molesta mientras celebraban la generosidad de otro. Me volteé para enfrentarlos directamente. Mi error fue amar demasiado. Fue creer que ustedes me amarían más si no tenían que agradecerme. Fue preferir ser invisible antes que arriesgarme a que me rechazaran abiertamente. Alma comenzó a llorar en silencio, con esas lágrimas que caen sin sollozos. Mamá, nosotros... No han terminado, la interrumpí, porque aquí viene la diferencia más importante. Saqué de mi bolsa un sobre sellado y lo puse en el centro de la mesa, encima de donde habían estado los recibos. Sus errores lastimaron mis sentimientos. Mi error casi destruyó sus vidas, porque les enseñé que el amor se puede tomar sin dar nada a cambio. Les enseñé que las madres están ahí para ser usadas y olvidadas. Les enseñé que la gratitud es opcional. Abrí el sobre y saqué varios documentos legales. ¿Saben qué es esto? Nadie respondió. Es mi testamento nuevo, firmado ayer por la tarde. Diego se puso tenso. Mamá, no tienes que hacer eso. Sí tengo que hacerlo. Porque durante años ustedes asumieron que mi dinero era suyo, que mi casa era suya, que mi vida entera les pertenecía sin que tuvieran que hacer nada para merecerla. Desdoblé el documento principal y comencé a leer. Yo, Aurora Sánchez Morales, en pleno uso de mis facultades mentales, dejo todos mis bienes a la Fundación Casas de Esperanza, que brinda refugio a mujeres mayores abandonadas por sus familias. El golpe fue tan silencioso como devastador. No dejaré ni un peso a hijos que durante años me hicieron sentir que era una carga. No dejaré propiedades a personas que prefirieron celebrar la falsa generosidad de otro en lugar de reconocer los sacrificios reales de su madre. Tomás se levantó bruscamente, tirando su silla. «Estás loca, Aurora. No puedes desheredar a tus propios hijos por un berrinche». Lo miré con una calma que me sorprendió incluso a mí. «No es un berrinche, Tomás. Es justicia. Y tú menos que nadie tienes derecho a opinar sobre lo que hago con mi dinero. Porque, por si se te olvidó, nunca fue tuyo». El enfrentamiento había llegado a su clímax. Todos me miraban como si acabara de sacar un arma. Y tal vez era cierto. Tal vez mi testamento era mi arma final. La única manera de hacerles entender que había consecuencias para años de indiferencia disfrazada de amor familiar. Ahora, dije, guardando cuidadosamente los documentos en el sobre, tienen una decisión que tomar. Pueden irse de aquí pensando que soy una madre cruel que los castigó por ser humanos. O pueden quedarse y empezar a construir una relación real conmigo, una donde yo sea su madre, no su cajero automático. El silencio que siguió fue el más largo de mi vida. Los días que siguieron al enfrentamiento familiar fueron extrañamente tranquilos. Mis hijos se habían ido de mi casa sin decir mucho, cargando el peso de saber que habían perdido no solo mi dinero, sino también su herencia. Tomás se había marchado furioso, murmurando amenazas vacías sobre consecuencias legales que ambos sabíamos que no podía cumplir. Por primera vez en años, mi casa era completamente mía. Nadie llegaba a pedir dinero prestado. Nadie aparecía a la hora de la comida esperando que les sirviera. Nadie usaba mi lavadora, mi internet, mi refrigerador como si fuera un hotel gratuito. Era silencio puro, y me gustaba. Durante 2 semanas, viví en una burbuja de tranquilidad que no había experimentado desde que era soltera. Me levantaba cuando quería, desayunaba lo que me apetecía, veía telenovelas sin que nadie cambiara el canal, y por las tardes bordaba mientras escuchaba música ranchera en mi viejo radio. Era una vida sencilla, pero era mía. Entonces llegó el viernes que lo cambiaría todo otra vez. Estaba regando mis rosas cuando escuché voces conocidas al otro lado de la cerca. Eran mis vecinas, doña Carmen y doña Esperanza, hablando en voz baja, pero no lo suficiente como para que no pudiera escucharlas. ¿Ya viste lo que anda diciendo Tomás sobre Aurora?, decía doña Carmen con esa voz chismosa que usaba cuando tenía información jugosa. No, ¿qué dice?, respondió doña Esperanza.
que Aurora se volvió loca después de que sus hijos la confrontaron por ser tan mala madre. Dice que les gritó, que los corrió de la casa y que ahora está amenazando con desheredarlos por puro despecho. Me quedé paralizada con la manguera en la mano, sintiendo cómo el agua seguía saliendo y empapando mis zapatos. ¡Ay, no! ¿En serio? Doña Esperanza sonaba escandalizada. Pero si Aurora siempre fue tan buena madre, trabajaba día y noche por esos muchachos. Pues según Tomás, todo era puro teatro. Dice que siempre fue manipuladora, que usaba su sacrificio para hacer sentir mal a Diego y a Alma, que por eso los pobres muchachos preferían estar con él, porque con su mamá nunca podían estar tranquilos. Las palabras me golpearon como puñetazos. Tomás no solo se había robado mi dinero y mi reconocimiento durante 4 años, ahora estaba tratando de robarme mi reputación, mi dignidad, la percepción que el barrio tenía de mí como madre. Y dice más, continuó doña Carmen bajando aún más la voz. Dice que Aurora siempre fue envidiosa de él porque él sí sabía cómo tratar a los muchachos, que por eso ahora lo está culpando de todo, porque no puede aceptar que fue mala madre. Pobre Tomás, suspiró doña Esperanza. Ayuda a sus sobrinos durante años y ahora la hermana lo está difamando por todo el barrio. Cerré la llave del agua con manos temblorosas. No era suficiente que Tomás hubiera destruido mi relación con mis hijos. Ahora estaba destruyendo mi imagen pública, convirtiendo 4 años de abuso emocional en una historia donde él era la víctima y yo la villana loca y vengativa. Entré a mi casa y me senté en la sala, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Durante 1 hora, mi teléfono sonó 3 veces. No contesté ninguna llamada, pero revisar los mensajes. El primero era de mi comadre Leticia. Aurora, ¿es cierto lo que anda diciendo Tomás? ¿De verdad corriste a tus hijos de la casa? El segundo de doña Rosa, la señora que me compraba manteles bordados. Mija, me llegaron unos chismes muy feos sobre ti. Espero que no sean ciertos. El tercero de mi primo Javier, que vivía en León. Prima, me habló Tomás muy preocupado. Dice que necesitas ayuda psicológica. ¿Estás bien? Tomás había trabajado rápido. En menos de 2 semanas, había construido una narrativa completamente diferente de lo que había pasado. Una donde él era el hermano sacrificado que había cuidado a mis hijos, mientras yo era la madre tóxica que los maltrataba emocionalmente. A las 6 de la tarde, cuando ya había decidido que no saldría de mi casa en varios días para evitar las miradas de los vecinos, alguien tocó la puerta. Era Alma, pero no venía sola. Traía a mi nieto en los brazos y tenía los ojos hinchados de llorar. Mamá, ¿puedo pasar? La dejé entrar, preparé agua de horchata para las 2, y nos sentamos en la cocina como habíamos hecho cuando ella era adolescente y tenía problemas con sus amigas. Me enteré de lo que está diciendo el tío Tomás. Comenzó sin preámbulos. Diego me llamó hace 1 hora. Dice que ya llegó hasta su trabajo, que sus compañeros le están preguntando por qué su mamá se volvió loca. Sentí como algo se encogía en mi pecho. No bastaba con haberme robado 4 años de reconocimiento. Ahora Tomás quería destruir completamente mi reputación para salvaguardar la suya. ¿Y tú qué piensas, Alma? ¿Crees que me volví loca? Mi hija me miró con una expresión que no había visto nunca. Era una mezcla de dolor, culpa y algo que podría haber sido respeto. Mamá, creo que te volviste cuerda, y creo que eso nos asusta a todos. Sus palabras me tomaron por sorpresa. No era lo que esperaba escuchar. El tío Tomás vino a mi casa ayer, continuó, meciendo suavemente al bebé. Quería que lo apoyáramos en su versión de la historia, que dijéramos que siempre fuiste controladora, que lo usamos a él para escapar de tu manipulación emocional. ¿Y qué le dijeron? Le dije que se fuera de mi casa y que no regresara jamás. Me quedé sin palabras. Mamá, pasé toda la semana revisando recuerdos, recordando todas las veces que llegaste cansada del trabajo, pero aún así me ayudabas con la tarea. Todas las veces que te sacrificaste para que pudiéramos tener cosas que no necesitábamos pero que queríamos. Todas las veces que comiste menos para que nosotros comiéramos más. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, y me di cuenta de que el tío Tomás tenía razón en una cosa. Sí preferíamos estar con él, porque él nos hacía sentir especiales sin esfuerzo. Contigo teníamos que ser responsables, teníamos que crecer,
Teníamos que enfrentar la realidad de que las cosas cuestan dinero y esfuerzo. Se secó las lágrimas con la manga de su blusa. Él nos daba caprichos. Tú nos dabas estructura. Y nosotros, como niños malcriados, preferimos los caprichos. El bebé se había quedado dormido en sus brazos, y Alma lo miraba con una ternura que me recordó a cuando ella era pequeña. Pero lo peor no es que hayamos preferido al tío Tomás. Lo peor es que cuando finalmente nos dijiste la verdad, nuestra primera reacción fue culparte a ti por la mentira, en lugar de agradecerte por los sacrificios. Me levanté y le serví más agua de horchata, tratando de procesar todo lo que me estaba diciendo. Alma, yo también cometí errores. Debí hablar con ustedes desde el principio. Debí exigir reconocimiento en lugar de conformarme con ser invisible. Sí, mamá, cometiste errores, pero tus errores vinieron del amor. Los nuestros vinieron del egoísmo. Se quedó callada por un momento, viendo dormir a su hijo. Diego quiere venir a hablar contigo también. Está avergonzado de cómo reaccionó el otro día. Los dos estamos avergonzados. ¿Y el testamento?, pregunté. ¿También están avergonzados de perder la herencia? Alma me miró directamente a los ojos. Mamá, puedes darle tu dinero a quien quieras. Te lo ganaste trabajando, no nosotros. Pero lo que no puedes hacer es creer que no te amamos. Alma. No, déjame terminar. Sí, te amamos mal. Sí, te tratamos como si fueras nuestra obligación en lugar de nuestro regalo. Sí, preferimos la comodidad de la mentira antes que la realidad de tu sacrificio. Se levantó, con el bebé todavía dormido en sus brazos. Pero te amamos, mamá. Y si tienes que desheredarnos para que aprendamos a valorarte, está bien. Al menos así sabremos que finalmente pusiste límites. Caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Por cierto, mamá, Diego y yo hablamos con un abogado ayer. Vamos a demandar a Tomás por fraude y apropiación indebida. Esos 500,000 pesos que se robó durante 4 años no eran suyos. Eran tuyos. Y vamos a recuperarlos. Se fue, dejándome sola con un silencio diferente al de las semanas anteriores. No era el silencio vacío de la soledad, era el silencio lleno de posibilidades. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí algo que no había experimentado en años. Esperanza. Tal vez había perdido 4 años de reconocimiento, pero había ganado algo más valioso, el respeto de mis hijos. Y eso, descubrí, valía más que todo el dinero que había transferido a la cuenta de mi hermano. 6 meses después de aquella noche que cambió todo, me despierto cada mañana con una sensación que había olvidado que existía. Tranquilidad. No la tranquilidad vacía del abandono, sino la tranquilidad plena de quien finalmente encontró su lugar en el mundo. Mi casa sigue siendo la misma casa de siempre, con sus paredes de ladrillo rojo y su patio donde florecen mis rosas. Pero ahora se siente diferente. Se siente mía de una manera que nunca había experimentado. Cada rincón, cada mueble, cada taza de café que me sirvo en la mañana, es una elección consciente que hago por mí misma, no una obligación que cumplo para otros. El proceso legal contra Tomás terminó hace 3 semanas. El juez falló a nuestro favor, obligándolo a devolver los 347,000 pesos que pudo demostrarse que nunca llegaron a mis hijos. No recuperé todo. Mucho se había gastado en sus caprichos personales, pero la satisfacción de escuchar al juez declarar oficialmente que había cometido fraude por abuso de confianza valió más que cualquier cantidad de dinero. Tomás no estuvo presente cuando se leyó la sentencia. Su abogado dijo que estaba indispuesto, pero yo creo que simplemente no tuvo el valor de enfrentar las consecuencias de 4 años de mentiras. Después de la audiencia, Diego me abrazó en las escaleras del juzgado y me dijo algo que nunca olvidaré. Mamá, perdón por no haberte defendido antes, pero de ahora en adelante nadie vuelve a hablarte mal delante de mí. La demanda también tuvo un efecto inesperado. Limpió mi reputación en el barrio. Cuando las vecinas se enteraron de los detalles del caso, cuando supieron que yo había estado financiando secretamente la generosidad de Tomás durante años, la narrativa cambió completamente. Doña Carmen, la misma que había estado esparciendo chismes, llegó a mi casa con un pastel de 3 leches y una disculpa tan larga que me tomó 2 tazas de café escucharla completa. Aurora, mija.
me dijo con lágrimas en los ojos. Yo siempre supe que eras buena madre. No sé por qué le creí esas mentiras a Tomás, pero la verdadera transformación no la veo en cómo otros me perciben, sino en cómo me percibo a mí misma. Por primera vez en años, cuando me miro al espejo por las mañanas, no veo a una mujer agotada por el sacrificio invisible. Veo a una mujer que tuvo el valor de poner límites, que tuvo la fuerza de decir basta, que tuvo la sabiduría de elegir su propia dignidad por encima de la comodidad falsa de ser querida a cualquier precio. Mis domingos ya no los paso esperando llamadas que no llegan o preparando comidas para hijos que no aparecen. Los paso como quiero, a veces visitando a mi comadre Leticia, a veces yendo al tianguis a comprar telas nuevas para mis bordados, a veces simplemente sentada en mi patio leyendo las novelas románticas que nunca tuve tiempo de terminar cuando vivía para otros. El mes pasado hice algo que jamás había hecho en mis 58 años. Me inscribí en clases de baile folclórico en la Casa de Cultura. Todos los martes y jueves por la noche, me pongo mi falda de colores brillantes y aprendo pasos que hacen que mi cuerpo se mueva de maneras que no sabía que podía. La maestra, una señora de 70 años que baila mejor que muchachas de 20, me dijo algo que me llegó al corazón. Aurora, tienes gracia natural. Se nota que por fin estás bailando para ti misma, bailando para mí misma. Qué concepto tan extraño y tan liberador a la vez. Diego viene a visitarme todos los viernes después del trabajo. Traemos tacos de carnitas de la esquina y nos sentamos en la cocina a hablar de su día, de sus planes, de las cosas que le preocupan, pero ahora también me pregunta por mi día, por mis planes, por las cosas que me emocionan. Es diferente. Es una conversación entre dos adultos que se respetan, no entre una madre que da y un hijo que recibe. «Mamá», me dijo hace 2 viernes, «¿te arrepientes de haber cancelado las transferencias?» «Todos los días», le respondí honestamente. «Me arrepiento de no haberlo hecho antes». Se rió, pero era una risa sin amargura, sin incomodidad. Era la risa de alguien que finalmente entiende. Alma viene con el bebé los miércoles. Me gusta cuando llegamos temprano porque puedo cargar a mi nieto mientras ella prepara café. Y por primera vez siento que realmente soy su abuela, no la empleada gratuita de la familia. El niño ha comenzado a decir «abue» cuando me ve, y ese sonido se siente como música en mis oídos. «Mamá, ¿cómo le vas a enseñar límites cuando crezca?», me preguntó Alma la semana pasada mientras veíamos al bebé jugar con los bloques de colores que le compré. «De la misma manera que se los enseñé a ustedes», respondí, «con amor, pero también con firmeza. La diferencia es que ahora sé que los límites no son castigos, son regalos». La pregunta más difícil me la hizo Diego hace un mes. «Mamá, ¿nos perdonas?». Me tomé varios minutos para responder, porque quería que mi respuesta fuera completamente honesta. «Los perdono por haber sido jóvenes y egoístas», le dije finalmente. «Pero más importante que eso, me perdono a mí misma por haber permitido que me trataran así». Esa conversación terminó con el abrazo más largo que habíamos compartido desde que era niño. El testamento sigue igual. No lo he cambiado, y mis hijos no me han pedido que lo haga. Creo que todos entendemos ahora que la herencia real no está en las propiedades o el dinero que deje cuando me vaya. La herencia real es el ejemplo de una mujer que aprendió a valorarse, que enseñó a sus hijos que el amor sin respeto no es amor, que demostró que nunca es demasiado tarde para encontrar tu propia voz. Ayer, mientras regaba mis rosas, que este año han florecido más hermosas que nunca, me llegó un aroma que me transportó a mi infancia, el pan dulce que hacía mi madre los domingos. Cerré los ojos y por un momento pude escuchar su voz diciéndome algo que me había dicho cuando tenía 20 años y me iba a casar con Roberto. «Mija, nunca olvides quién eres por tratar de ser quien otros necesitan que seas». Me tomó 38 años entender completamente esas palabras. Esta mañana, mientras preparaba mi café y planificaba mi día, clases de baile en la tarde, cita con el doctor para mi chequeo de rutina, llamada a mi prima de Oaxaca que no veía desde hace años, me di cuenta de algo extraordinario. Soy feliz. No es la felicidad eufórica de los momentos especiales. Es la felicidad profunda y constante de quien vive en paz consigo misma,
Es la felicidad de despertarse cada día, sabiendo que las decisiones que tomes serán tuyas, que el amor que des será voluntario, no obligatorio. Es la felicidad de una mujer que dejó de ser invisible para encontrarse finalmente a sí misma. Mis hijos aprendieron que el amor tiene que ser correspondido para ser genuino. Yo aprendí que para ser amada primero tenía que amarme a mí misma. ¿Y Tomás? Bueno, Tomás aprendió que las mentiras siempre tienen fecha de caducidad. Pero la lección más importante la aprendimos todos juntos. Que las familias se construyen con respeto mutuo, no con sacrificios unilaterales. Que el amor verdadero incluye límites. Que está bien decir no cuando tu dignidad está en juego. Ahora, cuando me levanto cada mañana y veo mi reflejo en el espejo del baño, ya no veo a la mujer agotada que transfería dinero para comprar cariño. Veo a Aurora. Simplemente, Aurora. Y eso, descubrí, es más que suficiente. Si alguna vez has sentido que das más amor del que recibes, que sacrificas tu dignidad por mantener la paz familiar, o que tienes que comprar el cariño de las personas que más quieres, déjame preguntarte, ¿has vivido algo parecido a lo que pasé? ¿Conoces a alguien que esté pasando por esto ahora? Cuéntame en los comentarios. Y si esta historia te llegó al corazón, dale like y suscríbete al canal. A veces, estas historias necesitan llegar exactamente a la persona que más las necesita escuchar.